Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a pedir que tengan la bondad de ponerse de pie, por favor. En reverencia a nuestro Dios, creador del universo, y en esta tarde, precisamente cuando vamos a hablar de un tema tan importante como el defensor del pueblo, tenemos que hacer reverencia a ese gran defensor del pueblo y del mundo que fue Jesucristo. Y decía Jesucristo, donde hay uno o más reunido en mi nombre, ahí estoy yo. Y por eso pedimos, invocamos la palabra de Dios, para que Jesucristo esté en todo y cada uno de nosotros, en nuestras mentes y en nuestros espíritus, a los fines de que podamos interpretar con fidelidad el concepto de esta importante charla que nos trae el licenciado José Martínez Offerman, con motivo de celebrarse el 481 aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La mesa de honor está integrada al centro por la maestra Elina Estrella, directora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Centro Mao. A su derecha, el conferencista e invitado, licenciado José Martínez Offerman. También nos acompaña la licenciada Dorilín Paulino, presidente de la Agencia de Mercadeo Global y Capacitación Merloca. A la izquierda de nuestra señora directora nos acompaña el licenciado Rodolfo Gómez, pasado presidente y asesor actual de la Cámara de Comercio y Producción de Valverde. El señor gobernador de la provincia de Valverde, don José Valdés. El licenciado José Luis Bonilla, secretario general de la filial Valverde, de la seccional Valverde del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y el licenciado José Eduardo Núñez, director regional del Ministerio de Turismo en esta región noroeste. Las palabras formales de bienvenida están a cargo de la maestra Elina Estrella, directora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Centro Mao. Muy buenas tardes a los distinguidos miembros de la mesa de honor antes mencionado. Muy buenas tardes, distinguido conferencista José Martínez Offerman. Bienvenido a la ciudad de los bellos atardeceres. Muy buenas tardes a los honorables maestros que nos acompañan, a los estudiantes, servidores universitarios, invitados especiales, a nuestras autoridades militares que nos acompañan, a los miembros de la prensa, señoras y señores. Como directora de la UAS Centro Mao y Subcentro Santiago Rodríguez, me resulta grato expresarle que es un honor recibirlo en esta alta casa de estudios. Esta institución se siente orgullosa de organizar junto a Merloca, al Colegio de Abogados Seccional Valverde, a la Gobernación Provincial, a la Cámara de Comercio y Producción de Valverde, al Ministerio de Turismo, esta magistral conferencia sobre la Ley 1901, Defensor del Pueblo, cumpliendo con la declaratoria del año 2019 como año de la vinculación UAS-Estado-Sociedad. A continuación, explicación en breves minutos del objetivo de la conferencia, lo cual está a cargo del licenciado José Luis Bonilla, secretario general del Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional Valverde. Muy buenas tardes para las autoridades representativas de cada una de las instituciones que auspician este evento. Buenas tardes para los miembros de la prensa y para todos los que en la tarde de hoy
han dispuesto su tiempo para venir a escuchar esta conferencia magistral sobre la ley del defensor del pueblo, que es la ley que estatuye el defensor del pueblo para defender los derechos de los ciudadanos, para defender los derechos de todo el que no tenga quien lo defienda realmente. El objetivo fundamental de esta conferencia es que conozcamos lo que son las funciones del defensor del pueblo, el contenido y alcance de esta ley, que aunque es una ley del año 2001, no muchas personas se han dedicado a estudiarla y a conocerla. Y en la medida en que nos introduzcamos al tema, vamos a conocer bien la ley, vamos a conocer cuáles son las funciones específicas que la ley le da al defensor del pueblo, y vamos a conocer todo lo relativo a su elección, a su contenido de la ley en sí misma, y todo lo relativo a las funciones del defensor del pueblo. Cuando las personas trascienden, es importante, es conocida a nivel nacional, a nivel internacional, y cuando vienen a actividades como estas, es importante también conocer cuál ha sido su trayectoria, tanto académica como laboral, de modo que quede precisamente en el ánimo de todos de que no ha sido el producto ni de la suerte, ni del azar, es lo mismo, ni de privilegios. Por eso invitamos a la licenciada Dorelín Paulino, quien es la presidente de Mercloca, a presentar una breve semblanza de nuestro conferencista. Bien, muy buenas tardes a los principales miembros de la mesa de honor que han pasado también hacia adelante. Buenas tardes a todas las autoridades civiles y militares que hoy nos acompañan. También saludar de manera especial a los miembros de la prensa. Además, recibirle con mucha gratitud al público en general que hoy hace presencia en este evento. José Leonardo Martínez Opperman, profesional del derecho, que ha concluido miles de procesos legales, innovador de la abogacía, generador de opinión pública responsable, líder colaborativo, posicionado nacionalmente, destacado con grandes fortalezas en diferentes áreas, profesional del derecho, graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Cuenta con varias maestrías, entre ellas Derecho de Regulación Económica, habiendo incursionado en distintas capacitaciones a nivel internacional, como son Programa de Liderazgo para la Gestión Pública, Innovación y Liderazgo en el Sector Público, Técnico en Programación Neurolingüística, Diplomado de las Vías de Ejecución, Diplomado en las Técnicas de Casación Civil, Diplomado en Prácticas Judiciales en materia civil y comercial. Asimismo, ha participado en numerosos seminarios, como son seminarios sobre capacitación de empresas públicas, seminario Derecho Procesal Civil, entre otros. Además, cuenta con significativas capacitaciones sobre tendencias del derecho procesal civil dominicano y derecho procesal penal. Ha desempeñado numerosas funciones, como son consultor jurídico de la Dirección General de Migración, supervisor de activos de la Dirección General de Tráfico del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, entre otras importantes labores. Asimismo, desde el año 2006 ha ejercido de manera independiente su carrera de abogado, siendo socio fundador de Opperman y Rivera. Paralelamente, desde el año 2014 hasta la actualidad, ejerce la ocupación de comentarista en el reconocido segmento Usted tiene la palabra de Telenoticia Canal 11. Ha obtenido diversos reconocimientos, entre los cuales se destacan reconocimiento al mérito juvenil en el renglón
Méritos Profesionales, emitido por Iniciativa Pro República Dominicana. Reconocimiento por su aporte incondicional en defensa de la mujer, emitido por la Fundación Ancla Latina. Reconocimiento por su aporte a la sociedad dominicana, emitido por Logia Cuna de América. Reconocimiento por su labor social, emitida por la respetable Logia Caballeros de Metis. Es para mí realmente un gran honor, en nombre de la Agencia de Mercadeo Global y de Capacitación, el Colegio Dominicano de Abogados, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Centro Mao, la Gobernación Provincial de Valverde, la Cámara de Comercio y Producción de Valverde y el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, presentar el destacado jurista dominicano José Leonardo Martínez Opperman. Muy buenas tardes. Buenas tardes a la maestra Elina Inés Estrella, directora de la UAS Centro Mao. Buenas tardes al señor José Valdés, gobernador de la provincia de Valverde, al licenciado Eduardo Núñez, director regional del Ministerio de Turismo, a José Luis Bonilla, presidente del Colegio de Abogados, a la licenciada Dorilín Paulino, presidente de Mergloca, licenciado Rodolfo Gómez, en representación de la Cámara de Comercio, autoridades civiles y militares, maestros del Centro Mao, estudiantes, miembros de la prensa y empleados administrativos. Es para mí más que un honor estar compartiendo estas breves ideas con ustedes. A veces uno se sobrecoge al escuchar cómo instituciones tan respetables como esta reconocen la labor que hemos venido desempeñando desde hace muchos años. Uno no se imaginaría que personas piensan así de lo que uno ha venido construyendo a lo largo de su vida. Sin embargo, mucho se ha dicho de mí, pero ha faltado algo que para mí es trascendental y es algo que yo quiero que quede bien claro en esta tarde. Yo tengo 38 años de edad. Esa edad que me permite decir que soy el fin de una edad análoga y me formé profesionalmente en una era digital. Tal vez esperaban ustedes una conferencia aburrida, larga y ensonecedora, que nos diera sueño, nos aburriera un poco. La comunicación de hoy en día no se ejerce así. Si ustedes van a salir con algo de aquí, saldrán con algo que yo pueda comunicarles en los primeros 7 minutos. Y este tema, tan importante como el defensor del pueblo, que nos lleva a tanta confusión, tanto en su definición por su propio nombre como en la práctica, creo que ha llegado el momento de que la República Dominicana en términos generales entienda exactamente qué es. Cuando yo empezaba a cursar mis primeras materias en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, tenía un profesor de Derecho Constitucional muy sui generis, estudiado en Francia, nos hablaba del Ombudsman, que en esa época el Ombudsman se encontraba en proceso de ser aprobado en las cámaras legislativas. Ese profesor hoy en día es Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Aquello era toda una emoción. Esperábamos la aprobación de una ley que viniera a traer una figura independiente, neutral, imparcial, que con su autoridad lograra hacer una salvaguarda de los derechos fundamentales de nosotros, los ciudadanos comunes, cuando las autoridades del Estado cometieran arbitrariedades, omisiones o violaciones flagrantes de la ley que afectaran los derechos fundamentales. A raíz de eso, en el año 2001, se aprobó esa ley y a partir de ahí ha comenzado su aplicación de una manera trastabillada, coja y lenta. Pero comencemos por lo que realmente importa. El Ombudsman es un antecedente obligado del defensor de los derechos humanos. Su historia es muy emblemática en todos los países, tanto europeos como latinoamericanos. La palabra ombudsman viene del sueco ombuds, que significa vocero o representante de otro, y man, hombre. Es el delegado o agente o persona que transmite o tramita y que resuelve sobre el fondo de un asunto. Es un representante.
El ombudsman sueco se creó para fungir como un escrutador del gobierno, es decir, un observador, para señalar cuando los representantes de la ley abandonen su cumplimiento y sus responsabilidades o se excedían en el poder. Pero nunca se pensó en ese momento que la función primordial fuera velar por el respeto de los derechos del individuo o por la violación de los derechos fundamentales de la persona, como ocurre hoy en día. Como les explicaba, la República Dominicana, en esa búsqueda constante de mejora del Estado, en la cual todavía nos encontramos, se aprobó en el 2001 la Ley 19-01, que instituye esa figura del defensor del pueblo, y la veíamos con novedad y vista también con escepticismo por los líderes políticos que nunca dieron aplicación real a la ley hasta el año 2013, cuando se eligió el primer defensor del pueblo, doña Zoila Martínez Guante, y luego de que esta figura fuera constitucionalizada en el año 2010. Esta ley, aprobada 18 años, aún se encuentra sin reglamento, el cual se encuentra pendiente de aprobación por el Congreso de la República. Esa ley 19-01 define al defensor del pueblo como una autoridad independiente, un ejecutor que no se encuentra sujeto a ninguna limitante, escuchen bien, no está limitado por nada que no sea absolutamente el apego irrestricto a la ley. Su característica principal es la neutralidad, tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, y el objetivo esencial del defensor es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos plasmadas en la Constitución en caso de que sean vulneradas por los administradores de la cosa pública. Asimismo, vela por la correcta administración de la administración pública, valga la redundancia, en fin de que se ajuste a la moral, a las leyes, convenios, tratados internacionales y los principios generales del derecho. Estará, según la Ley 19-01, el defensor del pueblo investido de plenos poderes y facultades a fin de iniciar de oficio o a petición de parte cualquier investigación que conduzca a esclarecer actos u omisiones del sector público, de las entidades públicas y aquellas que prestan servicios públicos. Puede inspeccionar oficinas públicas y aquellas privadas que presten servicios públicos sin avisarle a nadie y requerir de ellas documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, las cuales son suministradas al defensor del pueblo de forma gratuita. No está sometido a ninguna autoridad del Estado y goza de inmunidad. No puede ser detenido, perseguido o condenado, excepto en caso de flagrante delito. Tampoco debe el defensor del pueblo pertenecer a ningún partido político, ni participar en actividades políticos partidarias. Y lo más importante, cuando se ejerce la función del defensor del pueblo, no se puede adquirir ningún tipo de actividad comercial que no sea exactamente y únicamente la docencia. Tiene una jurisdicción en el territorio nacional, como ya escuchaban, y está facultado para supervisar la actividad de la administración pública. El defensor del pueblo es un supervisor, es una persona con autoridad moral suficiente para llamar las atenciones. No tiene facultad decisoria para modificar o anular los actos de la administración, pero puede sugerir cambios en los criterios que sirvieron de base para la aplicación de ellas. La difusión y la educación en perspectiva de los derechos fundamentales y humanos y otras prerrogativas establecidas en la Constitución también es una función esencial del defensor del pueblo, que hasta este momento es una tarea todavía un poco pendiente. El defensor del pueblo tiene dentro de sus facultades también desplazarse a lugares donde se precisen acciones humanitarias a los fines de salvaguardar y ayudar a las entidades públicas que se encuentren allí a garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Esa función implica como tal investigar, y si resulta comprometida la responsabilidad de algún funcionario, tiene la potestad de amonestarlo con la finalidad de que corrija los errores administrativos cometidos. El defensor del pueblo puede también pedir actuaciones o informaciones urgentes o de carácter de emergencia. Puede pedírselo a las autoridades y si éstas no contestan, puede dirigirse al superior jerárquico de ese funcionario público. Incluso puede el defensor del pueblo llegar a hacer públicos los reclamos de que sea objeto, cuando no ha obtenido respuesta de parte de los funcionarios públicos, y si en esas investigaciones el defensor lograse encontrar hallazgos
de violaciones a la ley que constituyan delito lo comunica al Ministerio Público de la localidad y está el Ministerio Público obligado a comunicar e informar el desarrollo de las investigaciones y las pesquisas del lugar. El defensor del pueblo tiene pocas limitantes. Realmente en las atribuciones constitucionales y legales tiene amplios poderes, pero se abstendrá de actuar si la ley prevé una sanción específica para reparar el agravio que dio origen a la queja y si ha transcurrido más de un año desde que aquella persona que sufrió la afectación tuvo conocimiento del acto irregular. Obviamente no puede actuar mediante quejas de mala fe o cuando exista un desinterés marcado. En términos generales, esas son las atribuciones constitucionales y legales del defensor del pueblo. De ahí su importancia capital para la mejora del Estado social. La institución del Ombudsman es complementaria a otras garantías jurisdiccionales importantes en la defensa de los derechos de los ciudadanos y la importancia de la regeneración democrática para una mayor participación de la gente. Creo que las garantías jurisdiccionales para hacer real la tutela judicial efectiva me siguen pareciendo valiosas, es decir, entiendo que los procesos naturales y neutrales son positivos. Sí, pero entiendo también que me siguen pareciendo buenas y valiosas siempre que tanto los jueces y tribunales como cualquier comisión o órgano administrativo y juzgador respondieran al esquema de la triple I, esa triple I que yo defino como lo fundamental para el desarrollo del sistema de justicia. Y esa triple I es la independencia, la imparcialidad y la integridad. Y esa también es una de las funciones del defensor del pueblo. En definitiva, como han podido ver, la naturaleza del defensor del pueblo es un poder negativo, indirecto, doblemente. El defensor del pueblo es vital para evitar arbitrariedades de la administración. Primero, por ser institución que defiende los derechos ciudadanos, y en segundo lugar, porque no impide por sí mismo, pero sí eleva los recursos ante el Tribunal Constitucional, quien deberá resolverlos y las acciones por ante el Ministerio Público del Tribunal Superior Administrativo. La institución del defensor del pueblo, como podrán ver, en la práctica, constituiría, si su alcance de aplicación se hace de conformidad como el legislador lo creó, una auténtica novedad en el marco de nuestra historia constitucional. Aparece en nuestra Constitución en el artículo 191 como un ente neutral, independiente e imparcial de la defensa de los derechos proclamados en la misma Constitución como salvaguarda de las arbitrariedades. En correspondencia con su origen y a modo de conclusión, el defensor del pueblo supervisa la actividad de la administración, rasgo por excelencia de dicha figura en el derecho comparado, e informa de su labor al Congreso de la República y por su intermedio traslada a la opinión pública las deficiencias que observa en las actuaciones o funcionamientos de la administración pública. El defensor que José Martínez Hoppelman quiere es y deberá tener un día una sólida posición que no deba ser discutida, que sea entendida por todos los ciudadanos. Yo quiero una institución que, sin pretender sustituir al Poder Judicial, hoy de sobra saturado y cuya pertinencia es tan evidente que no precisa ser definida, proporciona al defensor del pueblo una vía más rápida y expedita para la defensa de los derechos de los ciudadanos en relación con las administraciones públicas. Una vía que con probada eficacia, con proximidad manifiesta, rapidez innegable, imparcialidad contrastada y un alto grado de respuesta en la solución de los conflictos, logre usando siempre la autoridad y nunca potestad sancionadora de la que carece. Es mi sueño, mis aspiraciones tienen su fundamento en el conocimiento profundo de la administración pública y la gestión gubernamental, consciente de la importancia del Ombudsman para el desarrollo del Estado social, democrático y de derecho establecido como sistema de Estado de nuestra República. La Defensoría del Pueblo tiene la delicada e importante función de fungir como salvaguarda de derechos fundamentales y únicamente en caso de que sean conculcados por los funcionarios públicos. Es decir, el defensor del pueblo es un hombre en el medio entre el gobierno y ustedes. Nuestra visión sobre la Defensoría del Pueblo, en primer término, encuentra su sustento en la accesibilidad de la población general al defensor del pueblo mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Esto es una forma de modernizar la institución a los requerimientos de la actualidad, de manera que se pretende dar continuidad a lo que actualmente se practica en la oficina del Defensor del Pueblo. Con esto, quisiera yo que cada uno de ustedes en sus manos, con sus teléfonos, puedan hacer una queja o reclamo al Defensor del Pueblo. Que aquellos que no tengan acceso a la comunicación puedan ir a puntos donde el Defensor del Pueblo pueda recibir esas quejas y pueda darles respuestas de manera remota, sin que tengan que romper su vía natural o tener que trasladarse o invertir dinero para poder quejarse o hacer algún reclamo de alguna arbitrariedad o alguna vulneración de un derecho que hayan ustedes sufrido por parte de la administración pública. De igual forma, entiendo que la salvaguarda de los derechos fundamentales en la República Dominicana debe ser orientada en procesos de colaboración conjunta con las instituciones públicas, suscribiendo acuerdos de colaboración que permitan, previo a que se ejecuten las ejecutorias públicas, valga la redundancia, verificarlas y determinar si no afectan derechos fundamentales. De esa manera, la función de salvaguarda del Defensor del Pueblo podría tener un efecto preventivo y no así correctivo, y en ese sentido se lograría el objetivo del bienestar social y pleno disfrute de los derechos fundamentales a los habitantes de la República, con efectos realmente palpables, sin afectar en ninguna forma las ejecutorias públicas. De igual manera, las prácticas más modernas de políticas públicas y acciones de carácter social encuentran un mayor empuje cuando se juntan, al igual que en el día de hoy, el sector privado y el sector público, involucrando a los sectores productivos de la sociedad en la gestión pública. Es ese motivo que en el ámbito de la comunicación y la difusión y educación, desde la perspectiva de los derechos humanos y otras prerrogativas establecidas en la Constitución, es vital propugnar por alianzas público-privadas que pretendan y ayuden a llevarles a ustedes una formación en derechos fundamentales, lo que en definitiva mejoraría la ciudadanía y con ello la estabilidad social. Contar con la colaboración del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación Superior, para poder llevar educación sobre los derechos fundamentales debe ser uno de los pilares principales del Defensor del Pueblo, educando a adolescentes y preadolescentes sobre la importancia de los mismos. Por esos motivos, seguro de poseer esos conocimientos legales, basado en la neutralidad y en la capacidad en el trabajo en equipo, nuestra eventual gestión, si Dios así lo permite, logrará revertir de maneras palpables el objetivo de la República Dominicana de garantizar el bienestar social y el fortalecimiento del Estado social y de derecho. Sin más, desde la institución, fuera o adentro, ya soy yo un defensor del pueblo, a sus órdenes siempre. Yo no quise hacer un monólogo de esto. Yo quiero que ahora cada uno de ustedes, de la forma que lo quieran, puedan hacer las preguntas que entiendan para satisfacer sus necesidades. Sin la participación de ustedes esto no tiene ningún objetivo, ninguna finalidad. Así que por favor, de forma organizada, quien tenga alguna pregunta puede fácilmente realizarla. Por favor, van levantando la mano para ir tomando el control. Adelante, licenciado. Buenas tardes. En realidad es una especie de comentario que tengo. Ya tuvimos la primera experiencia donde el Senado de la República eligió por primera vez a una defensora del pueblo, a Zoila. Yo no estoy de acuerdo ni comparto que sea el Senado de la República Dominicana que tenga la misión especial de hacer la elección del defensor del pueblo, por una única razón. Es difícil que lo que apruebe tanto la Cámara de Diputados como el Senado sea bueno. Y yo creo que debemos seguir lo que es la independencia. Y por eso, ojalá, no sé quién tendrá la oportunidad de ganar las próximas elecciones, pero también debemos tener un Ministerio Público independiente para que el defensor del pueblo real y efectivamente haga su trabajo. Porque si lo sigue nombrando el Senado, lamentablemente, por mejores buenas intenciones que tenga, siempre va a nombrar un político. Y yo sé que usted, que goza de principios
morales y éticos quizás no se ha tomado tanto en cuenta, pero si es nombrado por una institución independiente, yo sé que usted va a ser el número 1 para ser el defensor del pueblo. Muchas gracias. Sin embargo, no existe otro órgano más representativo en el organigrama y diseño estatal que el Poder Legislativo, que reúne allí a los representantes de cada una de las demarcaciones de la República Dominicana. Sin embargo, ahí nos encontramos con esa disyuntiva. O le pongo en la mano de los representantes políticos la responsabilidad de designar una persona con neutralidad y sin participación política, o pongo en la mano del pueblo la decisión de designar el defensor del pueblo, en cuyo caso también se generarían las mismas prácticas que en la política tradicional. Esa disyuntiva, desde mi óptica, ha sido salvada. Y ha sido salvada en la Constitución de la República. Algunos han dicho que esa figura del defensor del pueblo se fue ahí sin querer, artículos 190 y 191. Para elegir el defensor del pueblo se requiere la misma cantidad de votos que para modificar la Constitución de la República. Es decir, si no hay un acuerdo, un pacto entre diferentes grupos políticos, no habrá elección del defensor del pueblo. Si un grupo quiere y el otro no, no habrá elección del defensor del pueblo. Es por esa razón que yo entiendo que el diseño de elección de ternas y posteriormente elección de un candidato en el Senado de la República, de esa terna que viene de la Cámara de Diputados, es una figura, es un método que tiene bastante representación social. Imagínese usted que un defensor del pueblo que tiene que renunciar a su carrera profesional durante 6 años tenga que subirse en las peripecias de hacer una campaña política en todo el territorio nacional para ser electo por la gente. Eso sería llevar los mismos vicios de la política a una figura que debe mantenerse totalmente alejada de lo que hoy en día conocemos como esas prácticas del clientelismo. La pregunta sería, ¿cree usted que esas limitaciones se deben a que afecten las funciones del defensor público a los intereses políticos y de las élites sociales dominantes del país? Mira, por su propia naturaleza, todo órgano de control siente cierta gravedad negativa cuando se trata de controlar o cuando se trata de encaminar las ejecutorias públicas. Eso es normal y natural. Lo que nosotros como sociedad debemos aspirar es a que el defensor del pueblo, basado en su neutralidad, logre minimizar las arbitrariedades de la administración pública sin afectar la gobernabilidad. Si eso se logra desde una administración del defensor del pueblo, creo que estaríamos dando un gran paso de avance en la mejora del Estado social. Usted mencionaba dentro de las atribuciones del defensor del pueblo que podía, o sea, tenía muchas atribuciones, prácticamente es un emperador, pero que no podía actuar bajo malicia o con acusaciones falsas. Cuando eso, en caso de que suceda, ¿cuál es el procedimiento para acusar entonces al defensor del pueblo? El defensor del pueblo, dentro de sus atribuciones, no tiene más alcance que la ley les da. Ahora, si su pregunta viene dada sobre la recepción de denuncias o quejas falsas al defensor, el defensor del pueblo pondera la licitud o regularidad de lo que se le denuncia. ¿Cómo ponderar si algo que se me está dando una queja tiene un interés de dañar o un interés falso? Eso es un trabajo un poco delicado. Obviamente, mentir no está prohibido, lo que sí está prohibido es falsear. Entonces, si el defensor del pueblo recibe una queja o una denuncia basada en una mentira, simplemente la desecha o no le da curso. Ahora, otra cosa es falsear y llevar al defensor del pueblo cosas falsas alteradas de la verdad, que no es lo mismo, lo que también tiene connotaciones de carácter penal y pudiera ser plausible de las sanciones de los artículos 145 y siguientes del Código Penal Dominicano. Porque el defensor del pueblo es un extrapoder
se entiende neutral y para poder controlar de manera real la administración pública sin ningún tipo de dependencia. La ley ha establecido como condición su neutralidad y como una limitante el no pertenecer a ningún partido político ni hacer actividades políticos partidarias. A diferencia de otros poderes del Estado que tienen como finalidad ejecutar las leyes de la República y velar por su cumplimiento con el Poder Judicial, allí se entiende por usanza que el juez es imparcial. El defensor del pueblo tiene facultades para defender el individuo como persona, pero además tiene facultad para defender el conglomerado social. Eso es correcto. El defensor del pueblo, dentro de sus atribuciones, puede ejercer acciones colectivas o difusas. Y esas acciones colectivas están allí diseñadas con la finalidad de proteger los derechos de tercera y cuarta generación, como son los derechos de medio ambiente, por ejemplo, y la salvaguarda de los bienes del Estado, que son también una de las funciones del defensor del pueblo. Por eso ustedes vieron esa cruzada de la defensora del pueblo por proteger las cuevas de la maravilla que se pretendía donarse a una entidad privada. ¿Cómo se justifica jurídicamente otorgar tanto poder a una persona y además de eso justificar una ¿cómo se llama? Que no se permite que... Inmunidad. Una inmunidad. Te explico, mira, el defensor del pueblo tiene facultades de investigar, tiene facultades para recabar información e investigar denuncias, pero el defensor del pueblo no tiene una capacidad de modificar o anular un acto de la administración. El defensor del pueblo hace recomendaciones, incluso puede llegar a amonestar al funcionario público, pero no puede ni sustituir sus decisiones ni cambiarlas. A lo sumo que llega el defensor del pueblo es una amonestación que todavía no ha sido establecida porque todavía la República Dominicana no tiene reglamento de aplicación de la ley 19.01. Entonces, quizás sea muy atrevida, pero de las personas que estamos presentes aquí, que nos hayamos podido quedar bien impresionados de usted en su disertación, ¿cómo puede contribuir un ciudadano común a sus aspiraciones a defensor del pueblo, sabiendo que es una atribución del Senado de la República? Bueno, no, para nada. Miren, si la designación del defensor del pueblo fuese por aclamación popular, tal vez ustedes tuvieran aquí al defensor del pueblo. Pero como no lo es una atribución dada al Poder Legislativo, tenemos que esperar que ellos decidan. Ahí en ese proceso de evaluación y selección hay muchos buenos perfiles, gente con igual preparación o mejor que la mía. Lo único que tenemos que propugnar es porque esa elección sea en una persona que tenga capacidad ética, capacidad moral y profesional suficiente para lograr materializar el espíritu principal de esa ley, esa disposición constitucional, para mejorar el Estado. Si el Estado entiende que yo soy la persona idónea para ejercer esas funciones, así lo haré. Si no, ayudaré con mis ideas y con mis propuestas a quien el Estado designe. Ese es el verdadero interés, contribuir a la mejora del Estado social, desde donde quiera que nos encontremos. Muy buenas tardes, yo soy estudiante de UTESA, de Derecho también. A mí me gustaría saber cuáles cualidades necesita un defensor del pueblo. El dominicano, estar en pleno ejercicio de los deberes y derechos civiles y políticos. No se requiere ningún tipo de preparación profesional, solamente se requiere esa capacidad ética y probada solvencia moral. Muchísimas gracias. Para nosotros es un privilegio, de verdad que sí, hemos aprendido y un honor el hecho de tenerlo aquí. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aprender y cuáles son los derechos que también nos van a nosotros. Este reconocimiento, bien reconocido, ¿verdad que sí? Reconoce a José Leonardo Martínez Opperman por su trayectoria social, su excelente capacidad y amplios conocimientos en el área legal y de la administración pública, apegado siempre a la ética y a la moral. Esto en nombre de las diferentes instituciones que se mencionó con anterioridad, le hacemos este reconocimiento.
Felicidades, mi respeto y nuestra admiración. Reconocimiento en nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Centro Mar, la Gobernación Provincial, la Cámara de Comercio y Producción de Valverde, el Ministerio de Turismo Regional Noroeste, el Colegio de Abogados Seccional Valverde y Mercloca, Agencia de Mercadeo, Global y Capacitación. Merecidísimo reconocimiento a José Martínez Hopperman por su trayectoria y por haber estado con nosotros en esta tarde maravillosa. Que yo fui uno igual que ustedes que están sentados ahí. No pierdan la fe, trabajen día a día y algún momento el éxito llegará solo. Trabajen dignamente, levántense y vayan a trabajar. Las cosas no ocurren por aparición. Cada uno de ustedes es el arquitecto de su propio destino. Buena suerte. Realmente agradecer en nombre de todas las instituciones que hicieron posible esta magistral conferencia que ha venido a darnos José Martínez Hopperman con relación a la ley 19-01. Con la magistral conferencia todos y todas hemos quedado edificados. Ya tenemos los conocimientos reales, y José Eduardo lo decía, él creía que tenía que ser abogado, ahora sabe que todos podemos ser defensores del pueblo, y de hecho todos somos defensores del pueblo. Martínez Hopperman, usted es ya defensor del pueblo, no importa que el Congreso de la República lo elija. Ya así lo vemos, así seguimos su comentario en el noticiario de Telenoticias cada noche. Felicidades, que Dios nos acompañe y que todos vayamos feliz, contento de ya estar edificado en cuanto a la ley 19-01. Que Dios nos bendiga a todos. En este momento recibe gorras de la lucha que libra la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que se cumpla la ley que ordena la inclusión en el presupuesto nacional del 5% del equivalente de ese presupuesto. Yo soy de las personas que dice que la inversión en educación nunca es suficiente. Les decía ahorita que en algún momento yo estuve sentado ahí, donde están ustedes hoy sentados. Comencé la universidad en agosto de 1998. Han transcurrido 21 años de eso. Y les informo que yo también hoy estoy sentado de ese lado. Me encuentro cursando una maestría en este momento en la UAS, en Santo Domingo, para convertirme en un experto en Derecho Constitucional. Así que también estoy de acuerdo con que se aumenten las partidas presupuestarias para la UAS. Muchísimas gracias. Y ven que se imponga la cosa. Esa va en combinación con el traje. Muy bien. Es bueno destacar que hay varios representantes, miembros de la Cámara de Comercio y Producción presentes con nosotros, así como de otras instituciones. Wendy Peña, también maestra de esta casa de estudios, doña Laura Cuevas, todos los maestros y maestras que están presentes aquí, la licenciada Jacqueline Almonte, directora ejecutiva del Instituto para el Desarrollo del Noroeste, INDENOR, la maestra Teresita Genao, en representación de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA Recinto Mao, y su rector, el maestro Cándido Almanzar, todas las personalidades que nos han acompañado. Al salir, Café Cibao sigue complaciéndonos con sus productos, y también hay un stand preparado para quienes quieran compartir con nuestro conferencista invitado, el licenciado José Martínez Hopperman, que si yo fuera senador, para mí fuera un defensor del pueblo. Señores, hemos concluido. Gracias por habernos acompañado. Licenciado Joel Evangelista, procurador fiscal de Valverde, y también a los señores representantes de la Policía Nacional y del Ejército de la República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes para todos.